Continuamos en esta hermosa tarde con esta segunda hora de clase del día de hoy. Clase número 5, cuando se alteran estos principios es cuando podemos ver hombres que indudablemente tienen un don ministerial, tienen una visión, pero no tienen misión, porque no son dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, un hombre que tiene ministerio, que tiene visión, y no es dirigido por el Espíritu Santo, ¿qué ha sucedido? Bueno, no hay intimidad y no hay comunión. Es de la única forma que un hombre no sea dirigido por el Espíritu Santo, es que él rompa la intimidad y rompa la comunión, porque de parte de Dios eso no va a suceder nunca. Ahora, ese tipo de personas que no son dirigidos por el Espíritu Santo viven una vida sensual. ¿Qué es una vida sensual? Almática, ¿sí? Del alma, almática, carnal, responden a los deseos de la carne. Son materialistas, totalmente desordenados, ajenos a la vida del Espíritu Santo. Y lo que los impulsa a desarrollar una obra es el humanismo, que viene siendo la fuerza y el poder que el ser humano tiene inherentemente en él, oiga, para lograr las de él, propios objetivos, sin la intervención de Dios. Con el humanismo se puede llevar a cabo, oiga, la obra de Dios, pero no su voluntad. Tomando en cuenta esta verdad, es cuando podemos ver la gran necesidad que se tiene de una vida de intimidad y comunión con el Espíritu. Jesús dijo en relación al desarrollo de su obra para alcanzar la voluntad de Dios, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Como la misión tiene que ver con la carrera, debemos analizar el motivo correcto de la carrera. Si es tan importante alcanzar la visión, es también correr la carrera, desarrollando una misión, pero en una forma legítima. En 2 Timoteo 2:5 y 1 Corintios 9:24 y 27, Pablo nos muestra la importancia de correr en una forma legítima. Él dice que cuando corre lo hace golpeando su propio cuerpo, manteniéndolo en servidumbre. Lo que quiso decir fue: corro disciplinándome a mí mismo, teniendo sumo cuidado de hacer las cosas con motivos correctos para no ser descalificado. Hay quienes han alcanzado una meta, corrieron una carrera, pero no obtendrán, premios. ¿Por qué? Porque alcanzaron, oiga, sus propias metas, corrieron sus propias carreras, y cuando corrieron lo hicieron de una forma ilegítima. Oiga, mintieron, trampearon, sobornaron, robaron, estafaron, atropellaron, engañaron, compitieron. No le importó a cuánto se llevaron por delante, con el fin de alcanzar sus propios objetivos. Y déjeme decirle que esta no es la forma correcta de servirle a Dios dentro de un ministerio, porque todo este tipo de trabajo nos mantendrá ocupados, nos dará dinero, nos dará fama, nos dará un nombre, nos dará de comer, pero galardones no, para nada. ¿Por qué razón? Porque hacer la obra de Dios es una cosa y hacer la voluntad de Dios dentro de su obra es otra cosa.
Son dos cosas muy diferentes. Parecidas, pero son parecidas, nada más. Hoy en día tenemos ministerios aparentemente prosperados, con programas de radio, televisión, centros de rehabilitación, con buena posición, con un nombre, fama, popularidad, pero ante los ojos de Dios son unos desventurados, miserables, pobres y ciegos, desnudos. Apocalipsis 3:17, por ahí hay una referencia que hay que analizarla con cuidado. Para efectos de Dios, en cuanto a galardones, no obtendrán nada, porque ya obtuvieron su recompensa acá en la tierra. ¿Cuál es la recompensa? Fama, dinero, nombre y elogio de los hombres. ¿Sí? Por eso es que todo ministro que reciba una visión debe centrarse en ella con motivos correctos y hacer lo que Dios lo llamó a hacer, no lo que yo quiera o pueda hacer. Es la obra de Dios, no es mi obra. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Es la iglesia de Dios, no es mi iglesia. En las crónicas escritas por Esdras dice: los ojos de Jehová, oiga, contemplan la tierra, buscan hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder. Segunda de Crónicas 16:9. Dios no respalda la ambición de los hombres, Él respalda su visión en la vida de los hombres. La ambición en un hombre es una visión con motivos incorrectos. Por esta causa, Dios suple nuestras necesidades, no nuestros caprichos, ni nuestras vanidades. Jamás recibirás de Dios recursos si lo pides con egoísmo, lleno de lujuria. Si lo que pides no lo haces por causa y en beneficio del reino, cercenas la posibilidad de ser bendecidos por Dios. Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios, ¿sí? Amando y haciendo justicia, y las demás cosas serán añadidas, porque somos parte del reino. Quien tiene una visión no emprende una carrera por obtener una posición, lo hace por alcanzar un ideal, y este es el de Dios, no es el de Octaviano Torres. En conclusión, no es hacer para Dios, sino cómo lo hacemos y cómo lo alcanzamos. A continuación, presentaremos 6 áreas en las que un ministro debe alcanzar perfección y madurez para que haya un motivo correcto en el corazón y a la vez sea sólido en el carácter y lograr así desarrollar una misión en las directrices del Espíritu y alcanzar el objetivo principal y absoluto del ministerio, que es la visión. Áreas en las que debemos que ser perfeccionados para alcanzar la visión. 1. Amor. ¿Sí? Todos tenemos la definición de amor. Ágape, filí, ¿cuál es el otro? Eron. Ok. ¿En cuál de ellos es donde nosotros nos desempeñamos mejor? ¿Cuál de ellos no nos sirven para el ministerio? Importante eso, ¿verdad?
¿Cuál de ellos nos sirve para sostener la familia o para hacer familia, para mantener esa armonía con la pareja y echar hacia adelante? ¿Cuál de ellos del área del amor nos sirve para el relacionarme con los demás, relacionarme con las demás congregaciones, con el resto del liderato, con la iglesia en general? ¿Y cuál de ellos es el único que me sirve para echar para adelante en la visión que Dios me llamó? ¿Sí? Juan 21, 15 y 17. El poder y la fuerza del ministerio está en proporción directa en cuanto ames lo que Dios te llamó a hacer. Nunca podrás declarar tu amor a Dios en lo absoluto si no amas sus propósitos. El que ama a Dios, ame todo lo relacionado a Él. Así lo declara el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Es decir, un detallito acá, era del linaje de David según la carne. Pregunto, según la carne, ¿a través de qué carne viene Jesús a la tierra? Oiga la pregunta, Rafaelito. Según la carne, era descendiente de David. Según la carne, ¿a través de quién vino Jesús a la tierra? ¿De David o de María? ¿David o María? Perdón, ¿José o María? ¿De José o de María? Yo sé que era un ¿cómo? Ajá. ¿De José o de María? ¿De quién era hijo David? Perdón, Jesús. ¿Era hijo de José Jesús? ¿De María? Por supuesto. Pero era engendrado o depositado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la descendencia no viene del papá. No es de David. La descendencia es de María. No de José, sino de María. Por eso dice el texto de David, según la carne, María, la madre, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, hablando de él, para la obediencia, oiga, a la fe en todas las naciones por amor. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Aquí está el fundamento, está la base del ministerio, del llamado. Si no es el amor lo que nos mueve, entonces no vamos a ir muy lejos. Si no es el amor lo que nos sostiene y nos mantiene acá, señoras y señores, no vamos a ir muy lejos. Porque para algunos zánganos que nos persiguen a nosotros, creen que estar en un ministerio es porque queremos llenarnos de dinero. Ahora pregunto, cuando una iglesia es iniciada desde el principio, pregunto, los que saben de esto, aquí hay gente que sabe de esto, ¿es más lo que se recibe o lo que uno invierte? Entonces, los zánganos que creen que uno está aquí porque está aquí para llenarse, si hay gente que ha saltado y asaltado a unos ministerios para llenarse, sí los hay, pero no es el caso de nosotros. Ahora, estamos aquí por amor, porque si fuera por dinero, hace rato nos hubiésemos ido, dijo Janet. Ahora, hay tres cosas que debemos amar y vivir por ellas. Dios en primer lugar, el llamado en segundo lugar que Dios nos hizo, y el objetivo del llamado
que viene siendo la visión. En Juan 21, 15 y 17, Jesús presenta esta verdad confrontando la vida de uno de sus discípulos. En la pregunta que le hiciera Jesús a Pedro después de su resurrección, vemos las demandas de Dios en el amor por causa de su obra. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Tomemos en cuenta que el verbo amar que aparece en el pasaje es agapan, un derivado del sustantivo ágape, que tiene que ver con el amor incondicional. Si estudiamos las características del sustantivo ágape y sus derivados, según lo escrito por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, nos daremos cuenta las características de dicho amor, que es lo que Dios demanda a un ministro por causa de su obra. Pablo nos presenta 5 características del amor de Dios. Nos dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace y lo que el amor no hace, y lo que el amor no deja de ser. ¿Por qué el amor no deja de ser? ¿De cuál? Del ágape. ¿Por qué no deja de ser? Porque el amor es una de las propiedades de Dios, ¿sí? Es decir, Dios no tiene amor. ¿Sabía usted eso? Este cerro que está aquí al lado, que los que están en el video no lo pueden ver, pero imagínenselo, aquí hay un pequeño cerro al lado. Este cerro no tiene tierra, es de tierra. Entonces, Dios no tiene amor, Dios es amor. Ahora, nosotros sí tenemos amor, pero no somos amor. Porque hay 2 áreas de nosotros que todavía no han sido perfeccionadas. Van a ser perfeccionadas en el tiempo de Dios. Y ahí sí podremos decir que somos amor. Pero ahorita tenemos en nuestro espíritu. Aunque uno dice, yo tengo mi amor aquí, sí. Pero ese es del otro, del héroe. Y también del filí. De ese no estamos hablando. Pablo nos presenta, reitero, lo que el amor no es, lo que el amor no deja de ser. ¿Por qué no deja de ser? Porque el amor y Dios son eternos. Estamos hablando del amor eterno, no estamos hablando del amor filí ni del eros, ¿sí? Lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser. De esta estudiaremos algunas. El amor es sufrido. Pregunto, pastores que están aquí, los que me ven y me oyen, ¿has sufrido tú en el ministerio? ¿Qué has sufrido? Traiciones, desánimo, enfermedades, tildado como que tú estás ahí porque asaltaste el poder, que no tienes el llamado, que es aquel otro, que es otro, y así sucesivamente, ¿sí? El amor es sufrido, soporta cualquier tipo de sufrimiento. El término sufrido del griego es macrotomía. En sus valores indica que nada lo desajusta. El amor es benigno, nunca obra en maldad. Del griego cheresterumai, término relacionado con el servicio, y entre sus características encierra la bondad, afabilidad, benevolencia, gentileza, cortesía, cordialidad, con la buena atención, con ser útil. Sí, el amor todo lo espera. Se nos entregó a alguien en la iglesia, pero sabemos que sigue fumando, sigue bebiendo, sigue chupando cigarro por allá,
¿Y qué es lo que nosotros siempre esperamos? Que algún día se acomode, que llegue el momento que lo abandone. Que habló mal de nosotros, esperamos que un día rectifique, esperamos que un día se dé cuenta de la realidad y así sucesivamente. El amor todo lo espera, está preparado en todo, para todo. El amor mantiene una esperanza hasta que toda posibilidad de tal resultado se ha desvanecido. Es capaz de agotar todos los recursos con el fin de restaurar las cosas. El amor no se desespera. El amor no busca lo suyo. Es decir, el objetivo de estar en un ministerio no es porque queremos estar, porque no tenemos otra cosa que hacer, ni sabemos otra cosa que hacer. Nos mueve y nos sostiene y nos mantiene el amor a pesar de. El amor no busca lo suyo. Es directamente opuesto a la búsqueda de lo suyo. El amor está en total contraste al egoísmo. El amor no puede hallar su fidelidad a expensa del daño o sufrimiento de otros. El amor motiva a buscar el bienestar de otro, aún a costa de trabajo, abnegación, sacrificio personal. El amor todo lo soporta, es resistente a todas las cosas. El término soportar del griego es upomenei, denota un término compuesto que indica quedarse bajo una gran carga y poder resistir. Es ser el fundamento donde descansa el peso de las mayores traiciones, desilusiones, difamaciones, aflicciones, persecuciones, incluyendo las mayores injusticias, y no ser triturado ni afectado por ellas, sino resistirlas con la fuerza del amor, sin que quede ningún tipo de resentimiento. Estamos hablando de ser perfeccionados en el amor y esto es parte, ¿sí? Si a usted hay varias áreas de esta que a usted le afectan todavía, necesitamos o necesita ser perfeccionado en esta área. Según estas características que se dan en el amor ágape de Dios, solo por ese amor podemos llevar a cabo un ministerio y alcanzar su principal objetivo, que es la visión. Ahora, lo serio del caso es que este amor está en nosotros, sí, en nuestro espíritu, pero en nuestra alma todavía no. A nuestra alma la tenemos que convencer. Desde nuestro espíritu convencer a nuestra alma. Están tan cerquita, pero parece que no hablan mucho, ¿no? Parece que hablo más con la vecina que está lejos, con el primo que está en el otro municipio, con el hijo que está allá fuera del país, con la comadre que está en el otro estado y así sucesivamente. Pero tenemos tan cerca el alma del espíritu y parece que no los echamos a conversar mucho. Entonces, esto tiene que ver con una de las áreas en las cuales tenemos que perfeccionarnos. Tenemos que perfeccionarnos ¿en qué? En el amor. Pero ¿en qué área de nosotros nos vamos a perfeccionar? Señoras y señores, en el alma, porque en el espíritu ya todo está correcto. En el espíritu estamos dispuestos a lo que sea, pero en el alma, muchos de nosotros todavía nos quedan muchas cosas que hay que eliminar, cortar, serruchar, pasarle el esmeril. Y el cuerpo, pues, llevarlo a servidumbre. Si las cosas no se hacen por amor, entonces prevalece el egoísmo. Como resultado, quitaremos la mirada del objetivo de Dios
Y nuestro mayor impulso será todo aquello que nos subleve el alma y nos desvíe de la visión que recibimos de Él. Es decir, si no estamos haciendo las cosas por amor, entonces las vamos a hacer por que nuestra alma sea sublevada, levantada, por causa de lo que estamos logrando. O hacemos las cosas por amor, o hacemos las cosas por lo sensual que todavía somos. No dije sexual, dije sensual. ¿Sí? Ok. Entonces, entendamos, o lo hacemos por amor, o nos estamos moviendo por amor, o nos estamos moviendo por lo sensual. Cuando hacemos las cosas por lo sensual y no logramos el objetivo, decimos, no lo hago más. ¿Por qué no lo hago más? Porque lo estabas haciendo tú. Pero si lo haces por amor, meramente por amor, hiciste lo que hiciste, hasta donde alcanzaste, hasta ahí llegaron las fuerzas, decís amén, agradecieron o no agradecieron, tú lo hiciste ¿para quién? Para Dios, y punto. Quien agradezca, agradezca, y quien no agradezca, I'm sorry for you, porque tú no lo estás haciendo para que te vean, para que aplaudan, para que te premien, para que te den X, Y o J. No, tú lo estás haciendo por amor. Y cuando las cosas se hacen por amor, se hacen sin un interés personal. ¿Sí? Ahora, cuando las cosas se hacen con un objetivo y no te dan la palmadita, no te dan el premio, no te dan fuiste y predicaste y no te dieron la ofrenda que estabas aspirando, fuiste e hiciste tal cosa y en vez de traer tuviste que dejar y entonces te quejas porque dejaste, fuiste almáticamente a hacer las cosas. Pero cuando fuiste y tuviste que dejar, tuviste que sembrar y venís contento, ese viaje lo movía el amor, no el interés. ¿Sí? Ahora, básicamente hay dos ángulos donde el hombre pone su mirada. Cuando hace las cosas sin amor, que son la fama y el dinero. O esto me dio fama, es decir, me dio nombre, me hizo crecer el ego, y ahora yo soy el papaupa de la cuadra, yo soy el que está, el chivo que más mean en el caserío, soy el toro que más pita en la manada ahora por causa de lo que hice, o hubo dinero. Si no hay nada de eso, entonces me voy quejándome. ¿Se hizo entonces por qué? Por una sublevación del alma. Y esto lo hacen en busca de un estatus social. Sin amor, los motivos se corrompen, se desvían y se pierden los valores. Esto lo describe el profeta Ezequiel y el Señor Jesús en uno de sus discursos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis, oiga, las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pernilquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscare, ni quien preguntare por ellas.
Por tanto, es decir, todo lo que acabo de decir, aquí tiene la respuesta. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Estos son pastores de allá de Israel. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, otra vez, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Eso está registrado en Ezequiel 34, 1 al 10. Ahora, procuremos que este mal ejemplo de los pastores de Israel no caiga sobre nosotros, ¿no? ¿Sí? Ahora, de cierto os digo, aquí viene Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es decir, el que fue llamado, el que fue preparado, el que fue constituido. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, oiga lo que viene, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta. Colocándose Jesús como la puerta para en el redil. Me refiero, aquí yo soy la puerta, se refiere a un redil que estaba en el campo, en la montaña, el cual se hacía en un recóndito de cerro, sobre unas piedras o en una quebrada. Y se hacía un pequeño trabajo para encerrarse o para encerrar varios grupos de ovejas, y en este caso no era necesario colocar una puerta porque eso era por una noche, por 2 noches y seguían de largo. Entonces los pastores se turneaban. Uno tenía que quedarse en la entrada como portero, en este caso. ¿Sí? Entonces, ese tenía que estar acunclillado o de pie para no quedarse dormido mientras los otros estaban durmiendo, y así se turneaban. Jesús está colocándose en esa posición porque en ese lugar habían animales peligrosos. Entonces Jesús, aparte de ser la puerta, también es el pastor, que lo vamos a conseguir más adelante en la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, está hablando del Sanedrín, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, hablando del Sanedrín, no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, uno, y para que la tengan en abundancia, 2 cosas diferentes. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pregunto, ¿el Sanedrín sería capaz de dar su vida por las ovejas? ¿O los pastores que tuvo antes Israel, que de paso abandonaron el programa de Dios, abandonaron la intimidad con Dios y dejaron a Israel a expensas del mundo y de todos los males? Mas el salteador, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, encargados, servidores, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas.
y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor, otra vez Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, y pongo mi vida, importante esto que viene aquí, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesús está hablando aquí con los judíos y aquí se refiere a los gentiles. Redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 7 al 16. En este caso, el hombre que fue llamado al principio para llevar a cabo este trabajo fue el apóstol Pablo. El resto de los discípulos permanecieron haciendo el trabajo en Israel, pero Pablo fue llamado ¿a quién? A los gentiles, a los llamados gentiles, para que vinieran a ese rebaño, a ese redil. Hagamos un análisis de este pasaje para definir y hacer diferencia entre un pastor que pastorea con la ternura y el amor de Dios y uno que pastorea por obtener beneficios o ganancias personales y que por ende es indolente. En tierra de Palestina, o Canaán, o pudiéramos decir el reino de Israel, ahorita sí hay un territorio que se llama Palestina, que de paso creo que se han visto noticias, la orden es capturarlo ya, no sé si habían visto eso. Hay una orden ya, el presidente o el primer ministro de Israel se reunió con su gabinete y acordaron tomar por asalto todo eso militarmente. Ya lo están preparando para hacerlo. Ya Norteamérica les dio luz verde, pero hay otro poco gente que está en contra, pero yo en lo personal creo que lo van a hacer. Por un lado, los beneficia, pero a nivel mundial les desbeneficia. Ahora, teníamos dos tipos de pastores. Primero estaba el pastor de oficio, quien era contratado por el amo del rebaño y que devengaba un sueldo. A este es el que Jesús hace referencia como el asalariado. Estamos hablando de un pastor literal, o el pastor extraño. El asalariado, el ladrón, ya va, como el pastor extraño. El asalariado, el ladrón, salteador, hurtador, asesino, destructor, el que huye en medio del peligro. No debemos pasar por alto una verdad que está centrada en el pasaje, en esta alegoría. Jesús no está haciendo referencia al diablo como siempre lo han enseñado. Su referencia es hecha por causa del liderazgo de esos tiempos, que estaba representado por los escribas, fariseos y saduceos, que en parte algunos de ellos pertenecían al Sanedrín, líderes que eran indolentes, que vivían y velaban más por el cargo, beneficio y el estatus social que tenían que por el pueblo que dirigían. Esta alegoría Jesús la presenta después de haber confrontado a los fariseos, que se creían los únicos guías autorizados para ser dirigentes del pueblo según la ley de Moisés, en un altercado que tuvieron con Jesús por haber sanado a un ciego en el día de reposo. Juan 9, 1 y 34. Ahora te imaginas a Jesús yendo a la iglesia allá en el volcán y está un hombre con una enfermedad grave, en este caso paralítico. Jesús lo sana y en vez de Rafaelito alegrarse, contentarse, se va a enojar porque ese paralítico fue sanado. ¿Tendrá eso sentido? Es decir, ¿quién es el beneficiado? Alguien que se congrega contigo, que está contigo,
que trabaja contigo, que por causa de esa enfermedad era inútil para muchas cosas, pero ahora sanado va a ser útil para muchas cosas. Y entonces la gente o los pastores que tenía Israel en ese entonces, en vez de alegrarse por lo que Jesús estaba obrando a favor del pueblo, se enojaban. Quiere decir que la posición de ellos no tenía que ver con el amor. Había el tipo de pastores que eran dueños de su rebaño, que este es el otro tipo de pastor, y que estaban dispuestos a perder la vida por él. A este es el que Jesús hace referencia como el bueno, la puerta, el portero, el proveedor, el que da vida, entregando su vida, el dueño del rebaño, el protector, catalogándose él como uno de ellos. Todas estas características y virtudes solo se dan en un pastor que es, que es doliente del rebaño por causa del amor, que siente por el rebaño. Volviendo al pasaje de Juan, cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Utilizando el verbo agapán, Pedro le respondió, tú sabes que te amo, pero con el verbo filí, es decir, tú sabes que te quiero, derivado del sustantivo fileo, que entre sus características y valores tiene que ver con un mero sentimiento o afecto entrañable. Es un sentir condicional. Te amo. Fileo. No es suficiente, o el fileo no es suficiente, no fuerte, no es suficientemente fuerte para alcanzar un objetivo. Según el texto en su original, la tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? El verbo que Jesús utilizó fue el utilizado por Pedro, que es fileo, que es relativo a un amor condicional. Pedro, al observar que Jesús toma el verbo fileo, mandándole el ágape, él, cargado de tristeza en su respuesta, quiso decir algo, así como, tú sabes que no te agapan, tú sabes que te fileo, tú sabes todas las cosas. Ahora la pregunta es, para este momento que Jesús está demandándole a Pedro, oiga la pregunta, para este momento que Jesús está demandándole a Pedro, el amor ágape, ¿Pedro era portador del amor ágape ya? Analicen. Para el momento que Jesús está hablando con Pedro, ya Jesús ha resucitado, es en el momento cuando él va a la orilla del mar donde ellos se habían ido a pescar, cuando Pedro dijo, me voy a pescar, y todos salieron corriendo, nosotros también nos vamos contigo. Ok, entonces cuando Jesús llega allá, ellos están, usted ha leído esa historia varias veces, están pescando, ahí se da una pesca milagrosa. Luego de esta conversación de Jesús, Pedro y Jesús, donde Jesús le demanda a Pedro el ágape. La pregunta es, ¿ya el ágape estaba en Pedro? Sí. ¿Estaba en Pedro el ágape? ¿Puede Jesús demandar algo a Pedro que Pedro no tenga, que ya él no lo haya colocado? Juan 20, 22, cuando les dijo, recibid, cuando está registrado, recibid el Espíritu, no reciben el Espíritu, reciben la vida eterna. Y al ser colocada la vida eterna en él, es colocado el ágape. Entonces Jesús está demandando aquí días, momentos muy seguidos a que el ágape es colocado en él, porque antes era imposible que se lo pidiera, porque ¿cómo le va a pedir el ágape si no se lo ha dado? No estaba en desarrollo, no había sido perfeccionado, que es el tópico que estamos viendo. Perfeccionados en el amor, especialmente en el ágape.
Tú sabes que te agapan 3 años y medio, por supuesto, viéndose, tratando, manteniéndolo, todo eso, él lo agapan. Pero ya Pedro había sido investido del amor ágape, perdón, en lo filí, por esos 3 años que tenían de relación. Ahora, el ágape sugiere en las dos primeras preguntas el amor que valora y estima. Es un amor desprendido, oiga, dispuesto a servir, cueste lo que nos cueste, un hasta perder la vida si fuera posible. Apocalipsis 12:11. En Hechos 20:24, Pablo muestra el agape o el agapán, el amor incondicional. Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal y acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Ojalá muchos de nosotros pudiéramos decir algo así parecido a eso que dijo Pablo a esta altura de nuestra vida. Si no estamos, si todavía no nos sentimos en capacidad de decirlo, recuerden el tema que estamos desarrollando: perfeccionarse en el amor. ¿Por qué perfeccionarse? Porque el amor está ya en nosotros, pero ¿a dónde está? En el espíritu. ¿Sí? Entonces tenemos que perfeccionar o bajarlo a el alma. Y con un espíritu nacido de nuevo y una alma persuadida del amor, compenetrada, entonces al cuerpo lo arrimamos donde sea. Pero con un alma desajustada, embochinchada, desenfrenada y un cuerpo que siempre va a pedir mundo, entonces podemos arrinconar a nuestro espíritu nacido de nuevo y también arrinconar al Espíritu Santo. Con todo y que es todopoderoso, lo arrinconamos dentro de nosotros, porque Pablo habla de que no contristéis, es entristecer, y no apaguéis, es inutilizar al Espíritu Santo. Imagínense lo cruel y lo bravo que somos nosotros, que estamos en capacidad de arrinconar al Espíritu Santo. Pero no cree usted que no vamos a dar cuenta por eso. Importante tenerlo en cuenta. Ahora, bueno, compañeros, se nos fue el tiempo nuevamente.